En la siguiente presentación vamos a hablar sobre la translocación del transportador GLUT4 estimulado por insulina, llevado a cabo adelante por una vía de señalización divergente intracelular, basándonos en un artículo científico. Los integrantes que llevamos a cabo este informe somos María Mercedes Domínguez, Juan Bautista Ferreira, Gonzalo Fierro y Eduardo Flores. El objetivo principal de esta interpretación de este artículo es comprobar la importancia de ciertas moléculas para la translocación de este transportador desde el citoplasma celular hacia la membrana celular, ya sea por la adición de ciertos reactivos, de ciertas moléculas capaces de inhibir o estimular a la vía metabólica o a la vía mitogénica. Bien, como dije anteriormente, esta translocación de la vesícula hacia la membrana es estimulado por insulina. La insulina es una hormona que es secretada por el páncreas y es producida por células betas presentes en los islotes de Langerhans. Esta insulina va y actúa en receptores sensibles a insulina presentes en tejidos que tienen una alta demanda de glucosa, como por ejemplo lo son el tejido esquelético, el tejido adiposo, entre otros. Como dije anteriormente, esta translocación del transportador glucosa presente en vesícula dentro del citoplasma hacia la membrana es sensible a la insulina, o sea, es estimulada por insulina. La insulina actúa en receptores sensibles a insulina presentes en los tejidos que mencioné, y estos receptores están formados por dos cadenas alfa que son extracelulares y dos cadenas beta que son citoplasmáticas. Estas cadenas beta tienen actividad tirosinquinasa. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente las cadenas beta tienen la función de fosforilar al residuo de tirosina, y en este caso fosforilan a 3 residuos de tirosina diferentes. Entonces, estos residuos de tirosina tienen diferentes actividades. Pueden unirse a 3 receptores diferentes, como son la IRS, la SHC y la APS. En la imagen de la izquierda se esquematiza dos vías diferentes que puede tomar el receptor IRS unido a la tirosina fosforilada. Por un lado, el receptor IRS unido a la tirosina fosforilada puede unirse a un dominio SH2 presente en la fosfatidilinositol-3 quinasa, activando esta enzima. Esta enzima tiene la capacidad de utilizar como sustrato a una fosfatidilinositol bifosfato presente en la membrana citoplasmática para fosforilarla y convertirla a fosfatidilinositol trifosfato. Esta fosfatidilinositol trifosfato tiene la capacidad de activar indirectamente a una proteína quinasa B. La importancia de activar esta proteína quinasa B es que una vez fosforilada esta proteína quinasa B, es el punto final para provocar la translocación de vesículas por exocitosis presentes en el citoplasma celular hacia la membrana celular. Estas vesículas eran las que contenían los transportadores GLUT4. Entonces, cuando la vesícula por exocitosis se fusiona a la membrana celular, deja a los transportadores GLUT4 presentes en la membrana celular. Una vez que se expresan estos transportadores GLUT4 en la membrana celular, permiten el pasaje de glucosa hacia el medio intracelular. Por otro lado, si vamos a otra acción del receptor IRS, este receptor IRS unido a un residuo de tirosina fosforilado puede unirse a un dominio SH2, pero en este caso una proteína GRB-SOS que tiene la función, este complejo proteico tiene la función de activar a una RAS, que es una proteína presente en la membrana celular. Esta RAS GTP es una RAS activada. Esta proteína activada tiene la capacidad de activar o inactivar genes indirectamente. ¿Cómo lo hace? Bien, lo que hace es provocar una cadena de fosforilaciones, activando a la MAP quinasa. La MAP quinasa
tiene la capacidad de entrar al núcleo y una vez dentro estimula a un factor de crecimiento, que es una secuencia específica de ADN, y este factor de crecimiento tiene la capacidad de activar o inactivar genes dentro del núcleo. Cuando los niveles de glucemia son superiores a 70 miligramos cada 100 decilitros de sangre, se secreta la insulina. Y si los valores son mayores a esto, no solo se libera insulina, sino que también se inhibe la secreción del glucagón. Entender esta vía de señalización permite analizar mejor las enfermedades relacionadas con la resistencia a la insulina, como por ejemplo son la diabetes mellitus tipo 2, que a pesar de no ser insulinodependiente, disminuyen los tejidos la sensibilidad de la captación de esta hormona. Otra enfermedad es la obesidad, la cual aumenta la cantidad de tejido adiposo y es por esto que se vuelve más resistente a la acción de esta hormona. Por último, la otra enfermedad mencionada en el artículo es el síndrome de ovario poliquístico, el cual es una enfermedad que produce una disminución de la sensibilidad de la insulina debido a fallos en el postreceptor. Para los experimentos se utilizó un caso control, el cual es la base en donde se inyectan los reactivos. Está conformado por adipocitos 3T3L1, glucosa, inmunoglobulina G y la presencia o ausencia de insulina. Para evidenciar la translocación de GLUT4 solo con la presencia de insulina se utilizó inmunofluorescencia. En la imagen A se observa el caso control sin insulina y se puede ver que la célula se tiñe más homogéneamente con respecto a la imagen B, el cual es el caso control con insulina. Esto evidencia que en la imagen B se produjo la translocación de GLUT4, ya que la fluorescencia se encuentra más sobre la membrana de la célula. En la imagen C se observa el porcentaje de células positivas en función del tiempo. El porcentaje de células positivas es el porcentaje de células que sufre la translocación de GLUT4. Como se puede observar en la imagen, a medida que aumenta el tiempo, el porcentaje de células positivas también aumenta, llegando a los valores más altos aproximadamente a los 20 minutos, que sería alrededor de un 65%. En la imagen D se observa el porcentaje de células positivas en función de la concentración de insulina. Se puede ver que a medida que aumenta la concentración de insulina, también aumenta el porcentaje de células positivas. Los reactivos utilizados en este experimento están formados por estructuras proteicas. Se dividieron a partir del experimento en dos grupos, los que no influyen en la translocación de GLUT4 y los que sí influyen en la translocación de GLUT4. Los que no influyen en la translocación de GLUT4 son el N17-RAS, el anticuerpo anti-P21-RAS, el T24-RAS, que es la proteína P21-RAS oncogénica, es decir, inyectada, y el anticuerpo anti-SHC. Los que sí influyen en la translocación son la proteína GST-SH2P85, que es una proteína de fusión, y el PI20, que es el anticuerpo antifosfotirosina. Bueno, como dijo mi compañero anteriormente, nosotros vamos a estudiar una serie de reactivos sacados de un artículo científico en donde los separamos en dos grupos. Unos que interfieren en la translocación de GLUT4 y otros de los que no interfieren en la translocación de GLUT4. El primero que aparece en el artículo científico y que no interfiere en la translocación de GLUT4 es la proteína o reactivo N17-RAS, el cual es un mutante dominante negativo de la proteína P21-RAS endógeno GTP. ¿Qué quiere decir esto? Que genera un efecto dominante en cuanto a funcionalidad de la proteína P21-RAS endógeno GTP. Esta no interfiere en la translocación de GLUT4 debido a que se comprobó mediante la experimentación de adipocitos 3T3L1 microinyectados con este reactivo, en donde fueron separados en dos poblaciones, en donde una fue estimulada con insulina y otra no fue estimulado con insulina, obteniendo como resultado la gráfica a la izquierda. Nosotros ahora nos vamos a fijar en la gráfica enmarcada en rojo, donde podemos ver al reactivo N17. En este podemos ver que la barra blanca representa a las que no fueron estimuladas con insulina y la barra rayada las que sí fueron estimuladas con insulina. Como podemos ver, las que no fueron estimuladas con insulina y presentaban N17 dieron un muy bajo
porcentaje de positivos para la translocación de GLUT4 en membrana. Pero a diferencia de esto, se observó que en presencia de N17, igualmente después del estímulo de insulina, hubo un alto porcentaje de translocación de GLUT4 en la membrana, dándonos a entender que la presencia de N17 en la célula no inhibe la translocación de GLUT4 en la membrana. Pero, sí inhibe la vía mitogénica, ya que inhibe a la proteína P21 RAS endógeno GTP, la cual es un paso esencial de la misma. Pasando a la siguiente gráfica, a la siguiente diapositiva, tenemos al anticuerpo anti-P21 RAS, el cual es un anticuerpo que reacciona de igual manera que el N17, inhibiendo a la proteína P21 RAS endógeno GTP. Esta también inhibe la síntesis de ADN en fibroblastos de rata, ¿no? Esta, al igual que la N17, no afecta a la translocación de GLUT4, comprobado porque se hizo la misma experimentación que el anterior reactivo, ¿no? Se separaron dos grupos de poblaciones de adipocitos 3T, 3L1, microinyectados con anticuerpo anti-P21 RAS y estimulado uno con insulina y otro no, teniendo las barras enmarcadas en rojo, que si se observa a simple vista son exactamente o casi iguales los resultados de la N17 como el anti-RAS, dándonos a entender también que este reactivo tampoco interfiere en la translocación de GLUT4. Pero al igual que el N17, inhibe a la vía mitogénica al inhibir la P21 RAS endógeno GTP. También esta proteína o este reactivo interfiere en la síntesis de ADN en fibroblastos de rata 1 o células madres HIRC. Pasando a la siguiente diapositiva, encontramos al siguiente reactivo estudiado en el artículo científico, el cual es el T24 RAS, el cual es la variación oncogénica de la P21 RAS endógeno. A diferencia de la N17 y del anticuerpo anti-P21 RAS, esta estimula a la vía mitogénica y no inhibe a la vía mitogénica, ya que estimula la P21 RAS endógeno GTP, lo que genera que haya una mayor cascada de fosforilación, que a su vez genera la mayor activación de la proteína CFOS, la cual es una parte importante de activación de factores de replicación del ADN, ¿no? Tampoco interfiere en la translocación de GLUT4, como se puede ver en las barras marcadas en rojo. Las que fueron estimuladas con insulina la población de células que fue estimulada con insulina dio un alto índice de positivo a translocación de GLUT4, dándonos a entender también que no interfiere en la translocación de GLUT4. Bueno, y llegamos al último reactivo que se usa y que el artículo menciona para los que no interfieren en la translocación, y que es el anticuerpo anti-SHC. El anticuerpo anti-SHC, en conjunto con una proteína de fusión llamada GST-SH2-SHC, dice que no tienen implicancias, no intervienen, no cortan el proceso de translocación. Eso por un lado. Y por otro lado, también lo que se explica en el artículo es que en el experimento se usaron fibroblastos de rata 1, que son células madre HIRC, y acá sí explica mejor cuál es la función de ambos, de la anti-SHC y de la proteína de fusión GST-SH2-SHC. En estos fibroblastos, el anticuerpo anti-SHC lo que hace es inhibir la síntesis de ADN en dicho lugar, esa síntesis estimulada por la insulina, e inhibe
bueno, como ya mencioné, la síntesis de ADN en un 80% del total de los fibroblastos. Y por otro lado, en los mismos fibroblastos, la proteína de fusión lo que hace es también inhibir la síntesis de ADN, que esa es estimulada por un factor de crecimiento epidérmico. Este factor de crecimiento epidérmico es un tipo de factor de crecimiento que está relacionado y que se da en los fibroblastos. Entonces, bueno, esto sería las dos cosas que se mencionan sobre el anticuerpo anti-SH, que en resumen no termina teniendo implicancias en lo que es el proceso de translocación de GLUT4 en la vía metabólica, como se ve claramente en la gráfica y señalada con el rectángulo en rojo, que se ve que la barra rayada, cuando está con insulina, que es la que desencadena el proceso de translocación, sube bastante. Entonces eso evidencia que en presencia de este anticuerpo anti-SH igualmente se da la translocación. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, empezaríamos con los reactivos que se usan, que se mencionan en el artículo científico y que son los que sí intervienen, sí cortan el proceso de translocación. Son dos. El primero es GST-SH2P85. Es una proteína de fusión que es diferente a la que mencioné anteriormente. La que dije recién termina con SHC y esta es P85. Me parece que está bueno decirlo para que no se confundan. Bueno, lo que hace esta proteína de fusión, ahí como dice en la diapositiva, es impedir la unión del IRS con el PI3K. A ver, yendo un poco hacia atrás, como se explicó antes, en el proceso de translocación en la vía metabólica, se veía que la formación de la IRS era por un residuo de fosfotirosina que se unía a una proteína adaptadora y ahí se formaba, y que este IRS, que es el sustrato receptor de insulina, se unía al dominio SH2 de la subunidad P85 de la PI3K, fosforilando y activando a esta PI3K, a la fosfatidilnositol 3-quinasa endógeno. Y bueno, y esta PI3K después fosforilaba la PIP2 y se transformaba en PIP3 y ahí seguía la translocación. Lo que hace esta proteína de fusión es simple en el sentido de la explicación que voy a dar. Lo que hace es unirse en el mismo lugar donde se une la IRS. Esta proteína de fusión se une en el dominio SH2 de la subunidad P85 de la PI3K, impidiendo que la IRS se una a la P85, perdón, que se una a la PI3K y que esta después se active y que fosforile la PIP2 y que después se transforme en PIP3. Entonces, como impide esa unión entre la IRS y la PI3K, se corta la translocación porque no sigue adelante, porque no se activa la PI3K. Y bueno, y eso se constata en la gráfica que tenemos acá, en el rectángulo en rojo, que la barra rayada con insulina sube, pero muy poco en relación a las anteriores que no influían. Entonces se ve también que corta el proceso de translocación. Una cosa que me faltó decir sobre esta es que obviamente es microinyectada en el caso control con los adipocitos 3T3L1 y que termina inhibiendo en un 75% del total de los adipocitos la translocación del GLUT4 a partir de la función que realiza, impidiendo la unión de la IRS con la PI3K. Y pasando al siguiente reactivo, y es el último que se menciona en base a los que se interviene en este proceso de translocación, es la PI20. La PI20 es el anticuerpo antifosfotirosina.
La función que hace o que lleva adelante la PI20 es también en un paso de la translocación. Este paso es anterior al que recién expliqué. La PI20 lo que hace es inhibir a la enzima tirosin quinasa, inhibe la función, inhibe su actividad. ¿Qué hacía la tirosin quinasa para repasar? La tirosin quinasa catalizaba la transferencia de un grupo fosfato de un ATP hacia el residuo de tirosina, formando el residuo de fosfotirosina, y que después ese se unía con una proteína adaptadora y quedaba formado, por ejemplo, el IRS. Entonces, como inhibe la actividad de esta tirosin quinasa, no se genera todo eso y se corta la translocación. No se forma el residuo de fosfotirosina, por lo que después no se forma la IRS, y como no se forma la IRS no se termina uniendo y activando la PI3K y todo lo que sigue después. Bueno, y ahí se ve en el rectángulo en rojo cómo sube muy poco, constatando de que sí corta la translocación del GLUT4 en la vía metabólica. Y bueno, y llegando a las conclusiones que se determinaron en base a todos los resultados de los reactivos que se usaron, lo dividimos en dos partes. Lo dividimos en las conclusiones sacadas a partir de los resultados de los reactivos que no influyen, y por otro lado, conclusiones que sacamos, o mejor dicho, que ellos sacaron, los que hicieron el artículo, a partir de los reactivos que sí influyen en el proceso de translocación, por otro. Entonces, a partir de los resultados de los reactivos que no influyeron o que no influyen, que son el N17-RAS, el anticuerpo anti-P21-RAS, el T24-RAS y el anticuerpo anti-SHC, se evidenció que la P21-RAS GTP no actúa en el proceso de translocación de la vía metabólica y que además es un paso crítico, esencial, una estructura crítica y esencial para que se lleve a cabo la vía mitogénica. Otra de las conclusiones obtenidas es que, en base a los datos obtenidos por los diferentes experimentos, se concluyó que la divergencia de la vía metabólica y la vía mitogénica se produce previamente a la activación de la P21-RAS endógena a P21-RAS GTP endógena. A partir de los resultados de los reactivos GST, SH2P85, es decir, la proteína de fusión, y PI20, es decir, el anticuerpo antifosfotirosina, se llegó a que la actividad de la enzima fosfatildinocitol 3 quinasa, es decir, PI3K, es un paso crítico en la translocación del GLUT4. Como última conclusión, sacamos que la fosforilación de los residuos de tirosina a través de la tirosina quinasa, como la actividad de la PI3K, son pasos esenciales en la translocación de GLUT4. Por último, les dejamos una diapositiva donde dejamos la bibliografía de donde sacamos toda la información para el trabajo. Muchas gracias y espero que les haya servido.